eso, porque hoy día el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, se presentó ante la comisión del mismo nombre, de Energía y Minas, para explicar el tema del reinfo hereditario y todo lo demás. Veamos. Se les ha dado 45 días calendarios a todos los reinfos suspendidos del país para que puedan superar esa situación y ser vigentes. ¿Cómo es posible que en un universo de 85.000 reinfos más de 60.000 estén suspendidos? Eso significa, digamos, es una señal clara de que este es un sistema, un proceso de formalización que no interesa. Si no reconocemos a la sucesión del titular fallecido de un reinfo vigente, el derecho de seguir su proceso de formalización en el marco señalado por la 32/2019, al día siguiente entran en ilegalidad. Y eso nos preocupa mucho, porque no solamente cargamos ya el dolor de la familia por la pérdida del pater family, sino que encima al día siguiente son ilegales. El proceso de formalización culmina el 30 de junio del 2025 con la posibilidad de ampliar por única vez 6 meses más hasta el 31 de diciembre del 2025. En ese momento, hasta ahí llega el proceso de formalización del reinfo. En el 2026 ya no hay reinfos. Bueno, anoche el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, estuvo aquí en Al Final del Día y adelantó varios de los conceptos que hoy día se han debatido en la Comisión de Energía y Minas. Y estamos con su vicepresidenta, con la congresista de Avanza País, Diana González. Buenas noches, bienvenida. Feliz primer aniversario, Diana, y un saludo también a Rosa García, la china Rosa García, por su ingreso al Salón de la Fama. Un saludo y una felicitación a nuestra matadora Rosa García. Usted también practica el mismo deporte. Sí, pero hay niveles. Sí. Bueno, congresista, usted es la vicepresidenta y hoy día ha estado el ministro. Dice que el reinfo no es hereditario porque se acaba en diciembre, a más tardar. Pero el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, dice que no puede afirmar ni descartar que vaya a haber una ampliación hasta diciembre. ¿En qué quedamos? ¿Con quién nos quedamos? Creo que, y también escuché a alguna ministra hablar sobre el tema, y creo que es importante ciertamente que el ministro asista a la Comisión de Energía y Minas ante mi pedido oficiado muy temprano ayer para su asistencia, pero precisamente una de mis preguntas fue cuál sería el sentido de este reinfo hereditario si es que no va a haber reinfo el próximo año. Pero, Diana, la semana pasada también hemos tenido al ministro en la comisión y yo le pregunté directamente si iba a haber una prórroga o no. A lo que él contestó, esperamos no necesitar. Hoy ya nos ha dicho que el próximo año no hay reinfo, con lo cual finalizó la sesión indicando que están facultados para una nueva prórroga hasta 6 meses, que podría ser 1 mes, 2 meses, no necesariamente hasta el 31 de diciembre. Lo cierto es que en el 2026 no habría reinfo. Yo no creo que eso sea tanto así. De hecho, mi mayor preocupación en el debate del reinfo fue precisamente qué va a pasar después de cumplido el periodo del Ejecutivo, que tienen la facultad para prorrogar el reinfo por única vez a través de decreto supremo. ¿A dónde van a ir los mineros? Los mineros no van a ir al ministerio, van a ir a la avenida Bancay nuevamente, donde está el Congreso. O sea que, claro, acá hay dos realidades, ¿no? Una, la que dice el ministro desde el Ejecutivo, que la ley les permite poder ampliar hasta máximo 6 meses. Diciembre de este año. Pero usted dice que eso no es real. Digamos, él asegura que ya no va a haber reinfo el próximo año, pero usted es escéptica. ¿Por qué? Sí, totalmente, porque... O sea, ¿usted sí cree que van a haber más ampliaciones? Es que realmente la norma les faculta por única vez.
Así Y es. como he dicho hoy, un mes, 2 meses no significa que sean necesariamente los 6 meses hasta diciembre de este año. Pero ¿qué va a pasar una vez terminada la prórroga del Ejecutivo? ¿A dónde van a ir esos mineros? En pleno proceso electoral. Ahora, tampoco quiero pensar que a la misma situación de Midis, que cambian un nombre por otro, sigue siendo lo mismo. Yo no quiero pensar que finalmente el Reinfo va a cambiar de nombre para luego seguir teniendo lo mismo. Entonces, sí soy sumamente escéptica con ese tema. Por un lado, si se trataría de un cambio de nombre, y por otro lado, ¿qué va a suceder después de la prórroga del Reinfo por parte del Ejecutivo? ¿A dónde van a ir los mineros a pedir una nueva prórroga? Usted dice, ¿a dónde van a ir los mineros a pedir una nueva prórroga? Pero según el ministro, la salida es tener una ley MAPE, ¿no? O sea, es decir, que no haya Reinfo, pero que haya ley. Y la ley tiene también sus problemas, porque ayer aquí, al final del día, veíamos que uno de los problemas es la denominación, el concepto de minería informal. Y yo se lo dije al señor ministro y al presidente de la comisión la sesión pasada y esta sesión. Yo creo que lo que aquí está sucediendo es que el Ministerio de Energía y Minas ha fallado con la entrega de información relevante a la comisión para que sea un insumo importante al momento de dictaminar la famosa ley MAPE. Con lo cual le está dando un argumento poderoso al presidente de la comisión, como lo ha dicho hoy. Acabamos de recibir este documento que usted se comprometió hace 2 meses, ojalá lo hubiéramos tenido para la ley MAPE. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Por un lado, el presidente de la comisión dice, ojo, ministro, usted se ha demorado con este documento, yo me he demorado con la dictaminación de la ley MAPE por su culpa. Y luego, ¿qué tenemos por parte del Ejecutivo? El Congreso no dictamina ley MAPE, me veo obligado a una nueva prórroga del Reinfo. Creo que por ambos lados han encontrado argumentos para demorar la ley MAPE. No es coincidencia, Diana, que esta información llegue recién ahora, como fue el año pasado con el Reinfo, que al finalizar la legislatura se inició el debate del Reinfo, como ahora al finalizar la legislatura se estaría dando inicio a la discusión sobre la ley MAPE. El presidente no ha confirmado, pero hoy día me comentaba que el viernes tendríamos sesión extraordinaria para sesionar y debatir la ley MAPE. Ahora, en una sesión extraordinaria no están todos, sería el viernes, y también me preguntó si yo en algún momento había mencionado el viernes 27 de mayo. Este viernes. Este viernes 23 de mayo hay una sesión extraordinaria. Habría una sesión extraordinaria, todavía no salía la convocatoria. La próxima semana es semana de representación y la legislatura finaliza a mediados de junio. Entonces, nuevamente, al final de la legislatura... Igual que el año pasado, que exactamente en diciembre... Exactamente lo mismo. Y el presidente hoy me consultaba, me decía, Diana, tú has dicho que yo tengo algún interés sobre la ley MAPE. Le dije, por supuesto que sí, porque así como en el Reinfo tuviste una iniciativa legislativa sobre la materia... El presidente de la Comisión de Energía y Minas, que es Paul Rodríguez, él también tiene una iniciativa... ¿De qué partido es Paul Rodríguez? De la bancada magisterial, de los profesores que ingresó con Perú Libre, pero bueno, todos se dividieron, ¿no? Entonces, él tiene una iniciativa legislativa sobre ley MAPE. Por supuesto que va a tener un interés en que esto se dictamine a su favor, es lo más natural. Yo he sido presidente de comisión, pero no he dictaminado mis propios proyectos, ¿no? Entonces, creo que intereses, por supuesto que... Ahora, vayamos en orden. Ayer el ministro dijo que hoy día, y usted lo ha confirmado, presentaba el documento con 15 puntos para alimentar el texto sustitutorio de la ley MAPE. Eso ya se presentó, pero usted dice que Paul Rodríguez va a decir que ya es muy tarde, ¿no lo va a tener ya lo dijo, ha dicho, ojalá hubiéramos recibido esto antes, porque es importante para la dictaminación de ley MAPE. Esto dijo el ministro el 11 de marzo, Diana. Han pasado más de 2 meses para recibir la información relevante. Ahora, son 46 páginas, ¿no? Eso no se hace también de la noche a la mañana. Totalmente de acuerdo, Diana, pero nadie le puso una pistola en la cabeza al señor ministro para que se comprometa con el envío de una información tan importante hace 2 meses. La semana pasada nos dijo, el viernes como máximo tienen el documento. Yo llamé ayer a la Comisión de Energía y Minas y no había documento. Entonces, creo que ese compromiso, esa palabra de los señores ministros no puede quedar en el aire, no pueden fallarse a ellos mismos con una cosa tan sencilla como el envío de una información. ¿Cómo será con las cosas mayores? Ahora, pero ya hay un texto sustitutorio que viene a recibir en la comisión, entiendo. Nosotros todavía no hemos sido convocados para ninguna sesión para debatir la ley MAPE. Yo entiendo que debe haber un texto, porque si no, ¿qué presentaría el día viernes? Hay un texto que incluso ha sido consultado con expertos y ha sido enviado a la sociedad, o la Sociedad Nacional de Minería lo ha visto. Y aquí quiero ir al punto de la ley MAPE, que en el concepto que estamos discutiendo de minería informal, según esta ley MAPE que ya está en la comisión, dice que la minería informal entiéndase como la actividad minera que se realiza sin haber iniciado el proceso de formalización con el Estado. Eso es lo que están
digamos, los expertos cuestionando de la ley? Yo personalmente no he tenido acceso al documento que sería materia de debate. Como te digo, el presidente fuera de la sesión me ha comentado que este viernes estaríamos iniciando este debate. Creo que sí es importante poder iniciarlo de una vez, sobre todo con los tiempos que nos quedan, porque si esto recién se va a iniciar un debate, esto no se va a aprobar en la primera sesión, va a necesitar un debate mayor, con lo cual va a ser cada vez más difícil llegar al Pleno en esta legislatura, y luego el Ejecutivo por supuesto que tendrá la excusa perfecta para decir, ojo, el Congreso no dictaminó ley MAPE, me veo en la obligación de prorrogar Reinfo. Bueno, estamos conversando sobre lo que ha sido la participación del ministro, pero tenemos una nota porque hoy estuvo el ministro, como digo, en la comisión y ha dicho que el Reinfo no es hereditario, aunque no descarta revisar la norma, es decir, el reglamento. Veamos. Llegó presuroso al Congreso. Es el ministro de Energía y Minas, respondiendo al llamado de los congresistas para explicar lo que denominaron Reinfo perpetuo. No es hereditario. No es hereditario. En una inusual sesión, con la mayoría de congresistas de manera presencial, el ministro Jorge Montero defendió la norma de sucesión para Reinfos en proceso de formalización. Se le reconoce a la sucesión de un titular fallecido de un Reinfo vigente, se le reconoce el derecho de continuar su proceso de formalización. La vicepresidenta de la comisión no quedó satisfecha con la explicación. Es falso que la sucesión del Reinfo está hecha para evitar que los herederos caigan en la ilegalidad. El ministro señaló que el proceso de formalización vence el 30 de junio y que el Ejecutivo aún no resuelve si solicita la ampliación por última vez como plazo máximo diciembre de este año. En el 2026 ya no hay Reinfos. Jorge Montero aseguró que 85.000 Reinfos existentes en el país, 62.000 siguen en proceso de formalización por largos años. Por ello, precisó que la salida es la aplicación de la ley MAPE, que busca formalizar a pequeños y artesanales mineros alejados de la minería ilegal. Bueno, esta era la presentación del ministro que, por cierto, en paralelo, mientras él se presenta, ya la bancada de Acción Popular está recogiendo firmas para una interpelación. Imagino que valorarán lo dicho hoy día en la sesión por el ministro para tomar una decisión. ¿Usted cómo ha recibido lo que ha dicho hoy el ministro y apoyaría firmar un pedido de interpelación? Mira, yo saludo dos cosas importantes en este reglamento. La depuración del Reinfo, que hace mucho tiempo se debió hacer, y por supuesto la geolocalización del GPS. Ahora, aquí el gran desafío va a ser la implementación. Pero respecto al byte y lo que yo decía, es falso que uno de los argumentos del señor ministro para este Reinfo hereditario era precisamente que no podemos permitir que aquellas personas que están en un proceso de formalización como es el Reinfo caigan en la ilegalidad después del fallecimiento de la parte solicitante, ¿no? Y por otro lado, ¿quién sería el titular de los pasivos ambientales? Entonces, lo que yo le decía al señor ministro es falso ese argumento, porque evidentemente van a caer en la ilegalidad al día siguiente del fallecimiento de la parte solicitante, porque los herederos, en primer lugar, tienen que hacer una sucesión intestada, o sea, y automáticamente no lo van a heredar. Entonces, lógicamente va a haber un periodo, meses, pueden ser semanas, meses, en los que van a estar en ilegalidad. Entonces, ese no es un argumento, y se lo dije, es falso, y es algo que él no pudo contradecir. Ahora, se supone que eso, él aquí anoche ha dicho, Reinfos vigentes que van a una sucesión, pero que se acaba el 31 de diciembre de este año. Él lo afirma y lo dice porque él está muy seguro de que no va a haber una segunda ampliación. Pero yendo a la ley MAPE, esta película ya la vimos, congresista. Usted recuerda el año pasado lo que le pasó al ministro Rómulo Mucho. Fue exactamente lo mismo. Diciembre, presentó el proyecto, lo censuraron y ampliaron el Reinfo. Por eso estamos hoy con Reinfo ampliado hasta junio en primera instancia. ¿Usted cree que el ministro Montero
podría correr la misma suerte que el exministro Rómulo Mucho, porque estamos viendo las mismas escenas de la película. Y yo lo he mencionado hoy en la sesión. Creo que el ministro lo ha dicho hoy, se asumen pasivos y activos. Y respecto a lo del año pasado del Reinfo, yo tenía 2 carteles enormes en Abancay, en 2 oportunidades me han seguido. Y Diana, en esa ocasión, cuando el ministro Mucho asume en el mes de febrero, el ministerio sabía perfectamente que tenía que enviar el proyecto de ley sobre el Reinfo y esperó a último momento para hacerlo. Eso no es casualidad. El antecesor era Oscar Vera y el ministro dijo, mi antecesor no hizo nada, sin embargo lo premiaron con la gerencia de Petroperú. Yo lo que he saludado del ministro Montero es que él ha estado en la sesión, que cuando ha sustentado la política pública del sector lo ha hecho él, las 3 horas, los 3 diferentes subsectores, a diferencia de muchos ministros que iban con su batallón de personal y a todos les cedían las palabras. Yo he visto cómo Oscar Vera se ha quedado dormido en la sesión. Ese ha sido el ministro confianza de la presidenta Dina Boluarte, que ahora está en Petroperú. Pero, nuevamente, el Ejecutivo ha fallado con el Reinfo, ha fallado con esta estrategia. Y lo que te digo, a mí realmente me preocupa es qué va a pasar después, porque hace una semana el ministro decía, esperemos no necesitar una prórroga. Hoy nos dice, el próximo año no hay Reinfo. Por supuesto que el próximo año no va a haber Reinfo según la normativa, pero déjame dudar, permíteme dudar, porque, y lo comentaba, ¿qué va a pasar con los mineros después de la posible o no prórroga por parte del Ejecutivo? Bueno, se supone que ¿qué va a pasar? La respuesta debería ser, en el escenario ideal, ley MAPE, ¿no? Nuevamente, el Ejecutivo tiene la gran oportunidad de ponerle punto final al Reinfo este 1 de julio y no excusarse en la ley MAPE, que la agenda y la dictaminación de proyectos es responsabilidad exclusiva del presidente de la comisión. La mesa no tiene ninguna incidencia ahí, pero el ministro podría dar punto final al Reinfo el 1 de julio. Si no lo hace, ¿qué pasaría? Tiene la posibilidad de prorrogarlo por única vez a través de pero ¿qué pasaría en el control político del Congreso? A eso me refiero. Él ciertamente tiene esta facultad y también cuando nosotros aprobamos se da la rectoría al Ministerio de Energía y Minas, porque siempre fueron las direcciones regionales, las gerencias regionales. El ministerio por primera vez está asumiendo esta rectoría, porque algo que yo siempre reclamé es que el ministro no puede ser un mero administrador de la crisis. El ministro es el responsable político del sector. Muchísimas gracias, congresista González, por su presencia en el final del día. Y hoy